entonces lo que ahora hacemos es convertir lo que antes eran ríos, lo que antes era limpio, en drenaje. Entonces el río Amecameca, que pasa por allá por Mixquic y se mete al Paso del Toro, antes se iba derecho hacia Xochimilco y era un río de agua dulce. El río de la Compañía, que va por la autopista, pasa por Valle de Chalco y se va a Ixtapaluca, a Los Reyes La Paz, era el río de la Compañía, que arriba hay una hacienda que se llamaba de la Compañía de Jesús en Cuautzingo, y de ahí salió el nombre del río. Pero ahora pues lo utilizamos como un drenaje. Y como no es suficiente este drenaje, pues hacemos túneles gigantes. El túnel de la Compañía costó 1.350 millones de pesos. El túnel del Tren General que se está construyendo está costando 1.200 millones de pesos. Entonces eso no solo está dañando ambientalmente a la región, sino económicamente. Todos los recursos de la Conagua o de la CAEM se van hacia estas obras, y esas obras pues solo benefician a pocas empresas. El problema de las inundaciones pues continúa. En el 2010 se inundó toda esa parte del río de la Compañía, se hizo el túnel, se inauguró en marzo del 2011 y en abril del 2011 se volvió a inundar Valle de Chalco. Entonces no está siendo una solución permanente. Bueno, aquí hay un esquemita de cómo está el túnel, baja de 12 metros y después se va haciendo una pendiente hasta allá por Tlalpizagua, que en Ixtapaluca son 20 metros de profundidad. Se saca todo el drenaje que aventamos aquí desde la región de Amecameca, Chalco, Valle de Chalco, va recogiendo todos los drenajes y después los extrae 30 metros y los vuelve a echar al canal de la Compañía, y ese canal se va a Los Reyes La Paz, se va a Hidalgo, y allá en Hidalgo siembran hortalizas, las hortalizas regresan y nosotros nos las comemos, ¿no? Entonces es un ciclo, no es virtuoso, sino todo lo contrario. Entonces, para ir recuperando toda esta zona, nosotros lo que hicimos en el 2011 junto con la Universidad Autónoma Metropolitana fue hacer 6 estrategias. La primera estrategia es la infiltración. En la parte alta, donde están los bosques, las zonas rocosas, las zonas agrícolas, ahí se debe de retener el agua de lluvia de las barrancas. Todos estos ríos, tanto la Compañía como Amecameca, se van abasteciendo de arroyos, ríos, barrancas que están en la parte alta. Entonces, antes de que lleguen a los ríos, hay que ponerles obras que se llaman presas de gavión, presas de mampostería, bordos de retención e infiltración. Nosotros hemos hecho en Chalco algunas opciones. La más reciente fue en el pueblo de Miraflores, en San Mateo Tezoquipan. Ahí pusimos un bordo de la barranca porque inundaba la colonia. Entonces, al hacer estos bordos, no solo se evitó la inundación de los ciudadanos, sino que también se está manteniendo los pozos en el mismo nivel. Entonces, con esta obra, el pueblo de Miraflores está garantizando agua de su pozo para su pueblo, solamente con una barranca. Entonces, si multiplicamos todas las barrancas que hay desde Ixtapaluca hasta Amecameca, pues son muchas. Toda esa agua se va reteniendo en la parte alta y ya no llega aquí abajo a inundarnos. Es un doble beneficio. No solo el acuífero se recarga, sino que también evita la inundación aquí en la parte baja.
Después tenemos un invernadero que hicimos para la zona chinampera. Ya estamos empezando a recuperar zona chinampera en Mixquic y en Huilcilcingo con reforestación de ahuehuetes. Pusimos un invernadero y ya se está sembrando. Para evitar inundaciones, la Conagua empezó a hacer presas de mampostería para que ya no llegue agua al río de la compañía. Solamente ha construido una y le hacen falta otras 4. En Chalco les dimos también este tipo de pláticas y ellos, a partir de lo que vieron en el plan hídrico, recuperaron como zona de chinampas y como zona arqueológica los límites con Valle de Chalco abajo del Cerro del Marqués. Entonces por eso toda esa franja no se ha urbanizado, porque se declaró como zona de chinampas, zona ecológica y zona arqueológica. La segunda estrategia de para aquí, para Valle de Chalco, es la del recuperar el lago Tlahuajico. Sí, ahí tenemos la oportunidad del lago. En lugar de que nos inunde cuando a las colonias aledañas de este lado de Jico, tercera sección, María Isabel, toda esa parte, en lugar de que inunde, pues nosotros lo que proponemos es hacerla más profunda para que no llegue a los lados, hacer proyectos de turismo y recuperar todos los canales que hay alrededor del lago. Toda esa zona era de riego, ya existen los canales, es cuestión de rehabilitarlos. Y ustedes dirán, pues es mucha agua la que tiene el lago para que los canales, digamos, bajen un poquito el nivel, pero allá los canales son tablas, que cada tabla tiene 500 metros, entonces por cada 2 tablas es 1 kilómetro, entonces son canales de 2-3 metros de ancho, 1 de profundidad, pero 1 kilómetro de largo. Entonces si ustedes multiplican toda el agua que cabe en esos canales, le vamos bajando el nivel al lago y al mismo tiempo vamos produciendo hortalizas, los ejidatarios de Mixquic, Tláhuac, Tulyehualco y Tlaltenco. Todos esos ejidatarios pueden estar cultivando más hortalizas. Y la tercera etapa del lago sería el turismo. Ahí nosotros hemos puesto varias alternativas, tanto de turismo tradicional como de ecoturismo, observación de aves, de especies. En el lago Tlahuajico hay más de 100 especies de aves y tiene la ventaja que ahorita es una área natural protegida por parte del Estado de México, entonces hay que hacer un plan de manejo para esa zona, para que incluya al turismo y que incluya a los ejidatarios, para que los ejidatarios puedan tener un ingreso extra para su ejido. La tercera estrategia es el tratamiento de las aguas residuales. Cuando estábamos haciendo este plan hídrico en el 2011, pues nos decían, es que eso se oye muy lejano, poner plantas de tratamiento en los ríos para que se vayan limpiando y solamente haya agua de lluvia. Pues ahorita en este año ya se construyeron 10 plantas de tratamiento en el río Amecameca y empiezan de cuenca alta para que, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? Vamos limpiando primero la parte de arriba, porque de nada sirve que limpiemos Valle de Chalco si Amecameca nos va a seguir contaminando, si Cocotitlán nos va a seguir contaminando. Entonces en el saneamiento del río Ameca empezamos en esa parte. Entonces hay 10 plantas de tratamiento que están limpiando los drenajes de todos los poblados y están regando, bueno, van a regar con agua tratada
todas las zonas agrícolas que por allá todavía se conservan muchas, ¿no? Ya estamos trabajando, haciendo unidades de riego allá en Cocotitlán, en Ayapango, en Tenango del Aire, Temamatla, en San Pablo Atlazalpan, Huilchilcingo, Ayotzingo. Todos esos pueblos los estamos organizando para que, ya que termine la planta, tengan agua tratada para sus cultivos. Y aquí en Chalco, en Valle de Chalco, estamos proponiendo dos plantas metropolitanas. La primera es en Paso del Toro, para que limpie el agua del lago, el agua que viene de Amecameca, y riegue de hortalizas toda la zona de Mixquic y de Tláhuac, que alguna de ellas está dentro del municipio de Valle de Chalco, pero pertenece al ejido de Mixquic, a productores de Mixquic. Entonces ellos, si tienen agua tratada, pueden seguir regando las hortalizas. No sé si sepan que todos los canales de Xochimilco y toda la zona de Mixquic y de Tláhuac se riega con agua tratada del Cerro de la Estrella. Si no fuera por el agua tratada, no hubiera trajineras en Xochimilco, no hubiera hortalizas en toda esa parte de Tláhuac y Mixquic, y entonces ya existe el agua tratada para ese tipo de sembradío. Lo único que queremos es ampliar su cobertura a Valle del Chalco y Chalco. Y esta planta metropolitana, la segunda, la queremos poner en lo que es el eje 10, por allá por la Liconza, para que todo el agua que viene de Santa Catarina y de Tlaltenco se pueda tratar para los canales que están cerca del lago, se puedan aprovechar. Finalmente, la cuarta estrategia es corregir el sistema de las concesiones de pozos. Si seguimos extrayendo agua como vamos, el acuífero se va a romper o vamos a tener un déficit de agua. Actualmente tenemos el 80% de la sobreexplotación del acuífero, y eso quiere decir que por cada 100 litros que le sacamos al acuífero, le quedamos a deber 80, ¿no? Entonces nunca nos vamos a recuperar como vamos, porque en la parte de arriba no estamos infiltrando y aquí abajo la estamos desperdiciando o la estamos aprovechando mal. Y la última estrategia es cómo nos vamos a poner de acuerdo para que todo esto se lleve a cabo. Entonces nos dimos cuenta que nosotros solos como ciudadanos no podemos, el municipio solo no podría poner todos los recursos para recuperar toda la región. Entonces tenemos que apoyarnos con la Federación y con el Estado de México a través de las legislaturas. Las legislaturas determinan en qué se va a gastar el dinero que es impuesto de todos a través del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces ahí con la Federación lo que queremos es incidir y decirles, miren, nosotros lo que queremos para Valle de Chalco es que podamos tener la recuperación del lago, la planta metropolitana, la recuperación en las partes altas de los bosques. La sobreexplotación genera grietas, esas grietas aparecen como socavones, aparecen allá en Real de San Martín por mala construcción. Entonces en Chalco apareció una grieta en el 2011 que dañó una unidad habitacional, pero todo eso es por la sobreexplotación del acuífero. Entonces, presentándole todas estas estrategias y diciéndole al gobierno, ya hay algunas propuestas, pues ahí es donde todos tenemos que actuar y decir, pues vamos de
parte del municipio de Valle, vamos de parte de la Comisión de Cuenca y queremos que se vayan tratando las aguas. Aquí hay algunas fotos, no sé si las alcancen a ver, de los recorridos que hicimos en las plantas de tratamiento, cuánto costó cada una de ellas, son casi 300 millones de pesos. Sedimentos en gran medida arcillosos, y en la parte de la Sierra Nevada tenemos la parte andesita, un material volcánico, una roca ígnea. Asimismo también en la Sierra Chichinauzi tenemos basaltos, basaltos de tipo fracturado. Esto es muy importante porque estas son las zonas de infiltración, toda esta sierra, Santa Catarina, Sierra Nevada y Sierra Chichinauzi, son las zonas que nos van a permitir la recarga de los acuíferos. Por eso, de ahí aplicar técnicas de recuperación de esas zonas. Lamentablemente, el uso del suelo de la subcuenca en su mayoría es de tipo agrícola. La mayoría de los municipios que alberga esta subcuenca propician lo que es la agricultura. Eso tiene muchas repercusiones porque a la hora de que se infiltran estas aguas van acompañadas de lixiviados, agroquímicos, pesticidas. Las pocas áreas que tenemos de recarga, en su mayoría es la parte del área natural protegida del Iztaccíhuatl-Popocatépetl y la parte de la Sierra Chichinauzi. O sea, son todavía áreas que están fomentando la infiltración de una buena calidad del agua. Hidrológicamente tenemos mucha correntía, muchas barrancas, ¿no? Ya ha hablado usted el ingeniero Jacobo acerca de qué importancia tiene la captación de este tipo de agua de escorrentía, que actualmente se está desperdiciando, que se contamina con ríos por la parte de las aguas que sacan las poblaciones y que posteriormente llegan hasta aquí a la planicie en forma de canal, ¿no? Y tenemos que estar con problemas de inundaciones por ese tipo de agua de escorrentía. Además de eso, también cabe mencionar que la subcuenca tiene una alta precipitación, pero por las características de uso de suelo hay mucha evaporación de este tipo de agua y es muy poca la agua que se infiltra debido al cambio de uso de suelo. Ya hablando un poco más de la modelación matemática que se hizo para esta localidad, pues vamos a entrar en temas de integración, qué tipos de datos tenemos. Necesitamos caracterizar las unidades geológicas de esta subcuenca prácticamente, y para eso se utilizaron métodos geofísicos. Queríamos ver hasta qué profundidad teníamos una unidad geológica lo suficientemente impermeable para poder tener acumulación de agua, y se encontró gracias a un método gravimétrico. Asimismo, se utilizaron métodos como los de velocidad sísmica para caracterizar capas subsecuentes a este basamento, y métodos geotécnicos para caracterizar el acuitardo, lo que tenemos debajo de la parte, esta capa arcillosa, vamos a decirlo así. Y complementando con modelos digital de elevación para poder hacer una buena modelación del lugar. Todo ello integrando datos de perfiles ya estudiados por autores en ese lugar, en el cual nos caracterizan en general 4 unidades hidrogeológicas. La primera conformada por arcillas, la segunda conformada por material volcánico fragmentado, vamos a decirlo así, flujos piroclásticos, cenizas provenientes de todas esas erupciones, tanto de la época de Popocatépetl y de la Chichinauzi. Debajo de ello tenemos las grandes capas de andesita basáltica, basaltos provenientes de las explosiones del Chichinauzi, y como un basamento tenemos la unidad geológica del Iztaccíhuatl, que es prácticamente la que mantiene que tengamos un acuífero con gran almacenamiento. Asimismo, esta información se confirmó con la perforación de varios pozos que ha realizado la Comisión del Agua del Estado de México y algunos organismos abastecedores como los ODAPAS, y en pozos profundos cercanos a la zona. Entonces se confirma que sí tenemos esas unidades geológicas con ciertas características de los materiales. Eso podría ser como la modelación parte de la superficie de la subcuenca, y lo que tenemos aquí prácticamente sería ya casi lo que es el basamento, que lo tenemos a unos 500 metros de profundidad prácticamente.
eso dio paso a que nosotros generamos un modelo conceptual en el cual podemos ver todos los escurrimientos que existen en la subcuenca, asimismo de las unidades hidrogeológicas, cada una con unas ciertas características que van a dejar que el flujo del agua se direccione hacia un cierto lugar, se acumule en otros, o se direccione hacia afuera de la subcuenca. Para ello pues, se utilizó la prácticamente justificación matemática, porque vamos a integrar este modelo muchos datos. Para no hablarles mucho, fueron ecuaciones diferenciales parciales, prácticamente lo que se utilizó para poder para poder modelar el acuífero. Se hizo una integración para generar un modelo geométrico de él, con diferentes celdas que representaran las unidades geológicas, cada una con sus diferentes características físicas, como conductividad hidráulica, almacenamiento específico, porosidad total, todas ellas incluyendo las características del material, con pruebas físicas de laboratorio. No hay que olvidar también la simulación tiene que estar realizada respecto a un margen de origen. En este caso el margen de origen lo conocemos históricamente por la formación del lago. Entonces esas fueron nuestras condiciones iniciales para saber cuánta agua teníamos en un inicio en esa subcuenca y cómo la hemos ido acabando. En una simulación estacionaria se simuló la parte de 1891. Ustedes dirán, ¿cómo obtuve esa información? Pues prácticamente esa información se obtuvo gracias a un cuadro de José María Velasco, en el cual el autor, pintor, tiene una imagen en lienzo que se llama Camino a Chalco a los volcanes, y en él se puede confirmar que para esa época todavía existía el lago y las características de inundación de la planicie. Entonces esas fueron las condiciones iniciales para correr este modelo. Y por eso obtuvimos este tipo de simulación matemática, ¿no? Con la formación de un lago, ¿no? Justificando que para ese año pues existía el lago, ¿no? Y está confirmada en una imagen, en una pintura de óleo. Posteriormente pues teníamos que alimentar, porque anteriormente pues no había pozos, entonces tuvimos que ingresarle pozos a este sistema para poder sacar agua y sacar agua. La REPDA reporta en esta localidad 120 pozos en la subcuenca Chalco-Mecameca. En realidad no son esos, son más, pero los reportados son 120. Una vez se le integra esta información a los pozos, necesitamos saber cuál ha sido la cantidad de agua que han estado sacando estos pozos desde hace casi 120 años. Y entonces por eso se alimentó la información con lo que nos proporcionaron los organismos como la CAEN, con agua y ODAPAS, cuánta agua está sacando, ¿no? Para ello, la información más antigua que tenemos como extracción es una de 1988, realizada por un investigador del Instituto de Geología de la UNAM, en el cual reporta que para esa edad, para 1988 se sacaba aproximadamente 90 litros por segundo en algunos pozos que existían en esta zona. Esta ha ido incrementando al pasar de los años, casi de un 10 a un 11% cada 10 años. Y para 2016, el ODAPAS aquí en Valle de Chalco reporta que la extracción de agua de sus pozos es de 120 litros por segundo por pozo. Entonces hemos estado incrementando cada vez la extracción de agua. Nada más para que se den una idea de cuánta agua se saca aquí en esta subcuenca Chalco-Mecameca. Pongamos el ejemplo de la capacidad del Estadio Azteca. El Estadio Azteca tiene una capacidad de volumen de 1.817.877 metros cúbicos. Para 2016 tenemos que, si sumamos la extracción de todos estos pozos que existen en esta subcuenca, podríamos llenar el Estadio Azteca prácticamente. Podríamos estar diciendo que cada día se sacan 3/4 partes del volumen del Estadio Azteca en esta localidad, en la subcuenca. Es una cantidad brutal lo que se saca de agua. Y si lo quieren ver en términos de tinacos, vamos a ponerlo, pusimos el ejemplo de tinacos, se sacan casi 974.591 tinacos, esos de 1.200 litros. Es lo que se le está sacando a la subcuenca casi diariamente. Con lo que reporta la REPA. Todavía falta conocer esos pozos que no están reportados, ¿no? Como las industrias papeleras que se encuentran en la parte cercana a los volcanes. ¿Cuánta agua sacan? No lo sabemos, no lo reportan.
Además de eso, pues se hizo la alimentación de esta información observada para poder sacar los niveles estáticos del agua, para saber a qué profundidad tenemos nuestro nivel freático en la subcuenca, ¿no? Entonces, para 1988 teníamos un agua a superficie a 2.208 metros de altura. Y ya para el 2016 estaríamos diciendo que ha bajado prácticamente 20 metros, es lo que nos reportan los organismos abastecedores. Eso ha descendido el nivel freático, si lo quieren ver así, de la subcuenca, casi 20 metros. Estamos hablando que desciende casi entre 1 metro por año, vamos a decir así. Es una cantidad abrumal lo que desciende. Para ello, pues hizo la simulación para ver cómo se ha ido secando el lago. Prácticamente esta modelación corre con la información que proporcionan los organismos abastecedores. Cuando no checa esa información, quiere decir que no nos están dando la información correcta. Y afirmativamente, cuando lo corrimos con la información que nos dieron esos organismos, no corrió y no reflejaba los niveles observados que nos reportaban en la actualidad. Entonces, algo raro había. Entonces, tuvimos que aumentar la extracción prácticamente. Entonces, en la simulación tenemos simulaciones ya en un estadio transitorio, en los cuales nos dice cómo han ido evolucionando los niveles estáticos del agua. Cada vez pues se va descendiendo más el nivel freático, vamos a decirlo así, en la subcuenca, hasta llegar a 2016, donde tenemos prácticamente un descenso de hasta 30 metros de nivel estático en localidades como Valle de Chalco, debido a que las unidades geológicas que tenemos debajo de ello propician de que ya no haya almacenamiento de agua en ellas. Tal es el caso de las arcillas. Ya estamos extrayendo ahorita agua de la segunda unidad hidrogeológica compuesta de material volcánico piroclástico de estas erupciones Popocatépetl, Chichinauhua. Y actualmente, si seguimos este ritmo, digamos que para 2026 ya estaríamos en la tercera unidad hidrogeológica, ya cercana al basamento. Una vez llegando al basamento, pues se nos acabaría nuestra agua de almacenamiento. Entonces ya tendríamos que preocuparnos. Por eso la importancia de aplicar técnicas como las comentó el compañero Jacobo, ya no ser dependientes de un agua de acuífero, ¿no? Tenemos mucha agua superficial que podemos aprovechar. Esto fue confirmado matemáticamente con calibraciones y correlaciones, justificada para que se les diera un cierto valor matemático, y con ello pues pudieran saber estas comisiones como la Canola con agua, que tenemos un grave daño en esta localidad, y prácticamente los más afectados son la cuenca baja, porque en la cuenca baja es donde se propician los fenómenos de subsidencia, fractura, debido a que ya no se encuentra esta agua de almacenamiento en las unidades hidrogeológicas. Ese es el problema. Bueno, como conclusiones, pues podemos dar perspectivas de un manejo hídrico, ¿no? Y las perspectivas, pues creo que ya las comentó el compañero Jacobo. Hay muchas formas de poder hacer un cambio en esta subcuenca aplicando técnicas de captación de agua de lluvia, técnicas de captación de agua de escurrimiento, prácticamente, y además también planes de gobernanza, ¿no? Prácticamente hay que aplicar leyes que sean vinculantes para la protección de estos recursos hídricos. Es muy importante los planes de manejo, porque con ellos los habitantes y el gobierno pueden propiciar nuevas reglas para poder abastecer así a sus habitantes. Los habitantes también tienen que entrar en esos planes de manejo, porque ellos son la parte que utilizan esta agua, y necesitamos concientizarlos de que actualmente la subcuenca ya se encuentra afectada. Y bueno, por mi parte sería todo, y pues no sé si tengan alguna duda, comentario.